Buenos días amigos desde la localidad de Ribadavia. Los comienzos de esta jornada nos conducen de inicio al camino conocido popularmente como Paseo Fluvial de Averonza, un recorrido que se asoma a la orilla del río Avia, curso de agua que indirectamente da nombre a esta histórica villa. Si hacemos memoria, en la etapa anterior también pudimos transitar esta zona, pasando incluso bajo el viaducto do río Avia, por donde transcurre la autovía de las Rías Baixas. El trazado se ha encajonado en los momentos por la carretera OU 504, pero el marco natural, aderezado por falsas acacias, arces, fresnos y la templanza del agua, amortigua estos compases de invasión urbana. A la llegada del lugar de San Cristóbal recordamos el momento de los incendios que nos hicieron parar en la sexta etapa. Fue justo aquí, en la zona de Baño o Muiño, donde decidimos regresar a Ribadavia. Pues este es el panorama que tenemos a la salida de Ribadavia. Hoy podemos dedicarle un poco más de tiempo a la estructura hidráulica del siglo XIX que da nombre al entorno y que conserva todavía algunas de sus ruedas de molienda. Justo en su flanco norte se encuentra la zona de baño, que sí probamos en la etapa anterior. Las temperaturas mañaneras de ahora no acompañan para un chapuzón, así que le daremos al agua otro uso. Esta agua es buena para las arrugas de la cara. ¡Oh, qué rico! Me acabo de quitar 10 años de encima. No. Esta zona del río supone una especie de santuario natural, ideal para sentarse y disfrutar del río Avia entre pequeñas corrientes y remansos. Buena parte de la culpa de este paraje se debe a la represa del Molino, en la que se observa una barrera de piedra que eleva el cauce conteniendo el agua río arriba. Antiguamente también existió una canalización dirigida al molino, cuya misión era la de mover el mecanismo que hacía girar las ruedas de molienda. Reanudamos la marcha separándonos poco a poco del cauce del río a medida que nos adentramos en el casco antiguo de San Cristóbal. Un peto de ánimas nos recibe a la entrada de este conjunto, justo en el margen opuesto de la carretera OU 540. Resulta extraña la ubicación de este hito. San Francisco no tiene ya suficiente con rescatar a las almas del purgatorio, que encima tiene que aguantar el ajetreo diario del tráfico y el deslumbramiento ocasional de una bombilla. En fin, por lo menos nos consolamos con ver el siguiente monumento algo más protegido, metido en el interior, aunque nos siguen sobrando los coches. La iglesia de San Cristóbal de Regodeigón es originaria del siglo XIII, aunque el templo que vemos hoy es fruto de una reconstrucción de mediados del siglo XX. Con todo, todavía se conservan elementos románicos de transición al gótico, como los arcos ligeramente apuntados de la fachada principal. Una tracería estrellada decora la chambrana de la portada. Motivos vegetales se aprecian en los capiteles de sus columnas y patrones geométricos en las bases de las mismas. Monjes, escribas y músicos se asoman bajo el tejaroz de la entrada, y sobre el mismo se abre una pequeña ventana finalizada en arco de medio punto. La fachada se remata con una espadaña de 2 vanos. Por su parte, el muro meridional también es muy interesante. Se conservan los canecillos románicos de animales, formas geométricas, más músicos y otras figuras humanas. Las ventanas destacan por su ornamentación variada y simbólica, algunas de ellas llenas de misterio, como una torre almenada en una base o lo que parece ser una serpiente bajo uno de los cimacios. En el muro sur también existió una entrada, pero con la reconstrucción hoy se indica su ubicación con un arco de descarga y un tímpano cincelado con motivos florales.
Para finalizar, de la fachada norte solo destacaremos los canecillos desgastados. Avanzamos hacia el noreste por las calles para salir de la urbe por el camino Cima do Lugar. Por aquí seremos testigos rápidamente de un cambio de entorno. El paisaje vitícola de la comarca do Ribeiro entra en escena. Al suroeste, los perfiles suaves de este patrón de cultivos se ven interrumpidos por el macizo del cerro As Picoñas, de 467 metros de altitud. Al sur, dejamos atrás las elevaciones que jalonan el Valle del Miño, un río al que no volveremos a asomarnos en lo que resta de camino. Nuestros pasos transcurren paralelos a uno de sus afluentes, el Avia. Del río pasamos al mar, el que conforman metafóricamente las viñas dispuestas en laderas amables salpicadas de casas dispersas. Las parcelas no solo ocupan el paisaje, lo modelan. Sus hileras de cepas siguen la pendiente marcando las ondulaciones de la orografía, reescribiendo el paisaje bajo los designios del trabajo humano. Es una agradable forma de peinar la tierra. Esta etapa la llevamos a cabo en un mes de abril, cuando todavía los brotes son pequeños y las hojas están tiernas. Sin embargo, el verdor de esta juventud vegetativa ya empieza a dibujar la desnudez inicial de la arquitectura del viñedo, donde antes solo se veían palos, alambres y madera vieja. Poco a poco, el terreno endurece la inclinación hacia arriba, obligando a los cultivos a adaptarse en bancales. El techo de esta pequeña subida lo encontraremos en la Capilla de la Misericordia, originaria del siglo XVII. Exteriormente, destaca por un lado su gran porche de entrada, que bien podía servir de refugio antiguamente para los arrieiros y peregrinos que pasaban por aquí. Por otro lado, su espadaña barroca, a priori el elemento más ornamentado del conjunto exterior, ya que el resto es bastante sobrio. Asomándonos por una de las ventanas de la entrada, vemos un altar en el que se levanta un retablo neoclásico. Su interior alberga una imagen de Nuestra Señora de los Remedios, que era la patrona a la que se dedicaba el templo antiguamente. La talla además está hecha con cabello natural. La capilla, situada en un altozano, actúa como balcón natural, abriendo las vistas sobre Beade, la siguiente localidad a nuestro paso. Entre las viviendas se suceden parcelas de viñedo, recordando que aquí el pueblo y la viña forman un mismo paisaje. También encontramos testimonios devocionales en algunos muros de las casas. Un entramado urbano que se agrupa en la media ladera siguiendo la topografía. Beade trepa por el relieve, adaptándose a él. Las señales nos conducen por las arterias del lugar para atravesar la Plaza de España, uno de los pasos centrales de la localidad que supone un espacio de encuentro cotidiano. Construcciones de granito realizadas bien en sillares o bien en mampostería se suceden a modo de viviendas vecinales, bodegas, terrazas cultivadas e incluso pazos. Muchas familias de nobles ligadas al comercio y a la producción de vino construyeron aquí sus residencias, como el Pazo del Amigueiro, perteneciente originalmente al linaje de los Cotón de Castro. A continuación, salimos de la galería de casas para exponernos a las panorámicas del valle. En este escenario, la iglesia de Santa María se alza sobre la campiña con una imponente torre barroca de 4 cuerpos. Este elemento destaca por su remate en cúpula con pináculos y sus 2 balcones perimetrales voladizos. Mientras descendemos para alcanzar este templo, nos sale al paso otro conjunto monumental. La ermita de San Roque es el primer edificio al que prestamos atención. Esta construcción se realizó en el siglo XVIII bajo cánones barrocos. El escudo de armas del abad Antonio Panduro Morales, impulsor de este entorno religioso, se exhibe en el dintel de la entrada.
Otra de las obras que costeó este personaje es el Vía Crucis de piedra, cuyo final se representa en el Calvario que se alza justo a la derecha de la ermita. Su iconografía representa la escena de la crucifixión de Jesucristo flanqueado por los dos ladrones. Y algo más a la derecha, bajo un porche de madera, encontramos otro cruceiro sobre el que se postra una imagen de la Piedad. Por su parte, el abad Antonio Panduro Morales también fue el artífice de la creación de la torre campanario de la iglesia de Santa María. Se levantó en el año 1757 junto al cuerpo de la iglesia, que es del siglo XVI, aunque realmente los orígenes del templo son románicos. La iglesia y parte de la historia de la localidad de Beade están asociadas a la Orden de Malta. El escudo de esta entidad, postrado en el frontón, así lo atestigua, al igual que las tallas de los comendadores que flanquean la portada renacentista. Una talla de Santa María remata el conjunto de la entrada. La Orden de Malta se asentó en Beade, atraída por el valor del vino de la comarca. Sin embargo, las desamortizaciones del Estado del siglo XIX dieron fin al dominio de esta encomienda. Con todo, todavía perduran las pruebas de la existencia. Desde luego, en la carretera OU212, vía por la que transcurre ahora el camino, nos podemos hacer una idea de por qué esta comarca resultó ser una de las más prósperas del Reino de Galicia. El asfalto nos dirigirá al noroeste durante los próximos 2 kilómetros. Hay un pequeño respiro que nos libra de una curva delicada, pero el trazado no tardará demasiado en reincorporarse a la carretera. Estamos remontando el valle ocupado por el arroyo Regato de Caldelas. Este dato lo verificamos rápidamente gracias al fluir alegre de su cauce, entre rápidos y saltos de agua. De alguna forma, el ir acompañados por esta aliciente natural mitiga un poco la incomodidad de ir por carretera. El arroyo lleva el mismo nombre del lugar al que nos aproximamos ahora. No es la primera vez que el topónimo Caldelas aparece en este camino, pues suele estar vinculado a la presencia de aguas calientes o termales. De hecho, no muy lejos de aquí se ubica el balneario de Berán, conocido por sus aguas mineromedicinales, tradicionalmente utilizadas para tratar afecciones cutáneas, problemas respiratorios y trastornos digestivos. Tras dejar atrás varias manifestaciones vitivinícolas, alguna carretera local y recorrer pistas agrícolas, llegamos a Berán. Los peregrinos que decidan terminar aquí su etapa pueden encontrar en Casa Lucita un buen lugar de alojamiento. La urbe de Berán, al igual que la de Beade, también se asienta sobre las laderas de cerros que asoman al valle del río Avia. La iglesia de San Breixo es uno de sus sitios patrimoniales más importantes. Su factura ha sufrido cambios similares a otros templos de la zona, en la que ya apenas quedan restos de sus orígenes románicos, prevaleciendo en el conjunto el estilo barroco. Antes de alcanzar este templo, las flechas del camino se desvían al norte por la calle Quinteiro. Aquí se emplaza una fuente abrevadero que sirve de ejemplo de arquitectura rural hidráulica. El primer pilón suele emplearse para el consumo humano. El segundo, en cambio, se destina para dar de beber a los animales. No obstante, este individuo de aquí parece tener predilección por el primero. Le dejaremos tranquilo disfrutando de la sobremesa. Para nosotros es la hora del almuerzo. Pero para llevarnos algo al estómago, primero debemos ascender a la parte alta de Berán. Rampas de hasta el 15% de inclinación hacen frente a las estribaciones noroccidentales del macizo del Monte de Santa Cruz, por donde escalan las propiedades de cantería de granito de la urbe. Pequeños afloramientos de esta roca asoman entre las viviendas, aportando a Berán un aire más pintoresco y singular. La personalidad del lugar se asienta sobre estos muros, que forman parte de la memoria de sus vecinos y son testigos del paso del tiempo. La huella del transcurrir de su historia también va ligada al ciclo de la viña, aunque hoy la economía no depende exclusivamente de ella.
Con todo, probaremos un vinito en el bar-restaurante Otrote, donde por fin reponemos fuerzas. En este establecimiento conoceremos a Lourdes, una simpática peregrina que muy amablemente nos enseña su alojamiento de hoy, Casar do Peregrino. El edificio es un antiguo caserón familiar recuperado que todavía conserva gran parte de su identidad. La segunda parte de la etapa. A continuación, reanudamos el viaje dejando atrás las casas de verán. Los viñedos, en cambio, todavía se resisten a desaparecer, extendiendo sus tentáculos por tierras al cobijo de las cadenas montañosas. Esta es la estampa que se divisa desde la capilla de San Roque, un sencillo edificio de factura sobria datado entre los siglos XVI y XVII. Los devotos al patrón celebran su fiesta popular a mediados de agosto. Y justo frente al templo, para regocijo de los peregrinos, hay un monolito dedicado a la ruta jacobea. Por su parte, a escasos metros al norte, continuando el camino, se alza el cruceiro de San Roque. La obra, construida entre los siglos XVIII y XIX, es de tipo de cruz y destaca por sus brazos con remates florenzados. Avanzamos ahora dejando atrás una pequeña empresa maderera para luego introducirnos en un tramo más generoso en cuanto a naturaleza se refiere. El camino nos coloca en principio por las laderas occidentales del Valle del Regato del Cortado del Carregal. Muros de piedra, vegetación autóctona y algunos viñedos en bancales aderezan este intervalo de recorrido de perfiles amables. Después, en la zona conocida como Carregal de Baixo, viramos al noroeste para atravesar el Valle del Regato do Puntillón. El pequeño curso de agua no tardará en mostrarse. Intentamos no invadir demasiado su descenso hacia la cuenca fluvial del río Avia y seguimos progresando. Lo que se invade este camino es la especie arbórea de la acacia. Al parecer, la humedad y el abandono de antiguas fincas ha propiciado que este árbol empiece a ganar terreno frente a robles, castaños y pinos, que también se dejan ver por aquí. Aunque las ramas de la acacia tienden a crecer de forma vertical buscando la luz, son árboles de madera más blanda y de crecimiento rápido, lo que puede provocar que sus ramas se quiebren y venzan hacia el sendero. En más de una ocasión tendremos que hacer sentadillas para evitarlas. Otro de los atractivos de este tramo es atravesar una de las canteras de granito de la comarca de Orribeiro. Esta en concreto hace de mirador hacia el Valle del Avia, donde advertimos algunas casas de la localidad de Leiro y pequeñas aldeas cercanas como Maín y Cuñas. El subsuelo del concello de Leiro y de la vecina Ribadavia bien ha contribuido con su granito a dar forma a la arquitectura de la comarca, desde cierres de fincas tradicionales hasta los grandes monumentos e iglesias románicas de la zona. Al poco, la carretera OU 0306 sale a nuestro encuentro unos cientos de metros para dirigirnos al lugar de Aportal, uno de los barrios de Levosende. Por aquí corre el regato do Foxón, otro de los afluentes que bañan la cuenca hidrográfica del Avia. Cruzamos al otro lado del arroyo y tomamos un camino agrícola con buenas vistas al valle. La pista avanza en descenso atravesando el núcleo de Corval, directos a Levosende, localidad de cuyos tejados asoma ya la espadaña de su iglesia de San Miguel. Las señales nos dirigen hacia este templo, aunque antes de alcanzarlo encontramos frente a él una antigua fuente lavadero,
pieza del patrimonio rural gallego, que fue también lugar de encuentro social para los vecinos de Levosende. En cuanto a la iglesia de San Miguel, aunque el origen del edificio es románico, buena parte de lo que vemos hoy es una fábrica del siglo XVI. La fachada occidental sí conserva la portada de factura románica de transición al gótico de finales del siglo XII. Prueba de ello son los arcos ligeramente apuntados de sus 3 arquivoltas. Una chambrana decorada con bolas y flores de 4 pétalos nos observa desde el rostro de su clave. Motivos vegetales también adornan la base de las columnas y algunos de sus capiteles, exhibiendo animales y figuras humanas en el resto de estos últimos elementos. Un rostro y un lector aparecen representados en las mochetas de la puerta. Por su parte, en el muro sur observamos un contrafuerte de la obra original que se ve coronado por un reloj de sol de la primera mitad del siglo XIX. En uno de los sillares vemos el texto grabado era 1221, que en realidad equivale al año 1193 después de Cristo, confirmando con ello la fecha de la obra románica. Finalmente, los canteros dejaron otros sillares con grabados, pero no hemos conseguido descifrarlos. Reanudamos la marcha ascendiendo por las calles de Levosende. La rápida ganancia de altura pronto nos deja estampas de cómo la viña ha ido domesticando las laderas que asoman al valle. Curiosamente, el ingenio agrícola que sostiene y ordena esos cultivos parece componerse de cruceiros, esos elementos identitarios de los caminos jagobeos que avisan en las encrucijadas. Sin embargo, aquí suponen cabezales que cumplen una función meramente agrícola. Los lugares de Candedo o Atrio y Acosta, junto con sus campos de viñedos, son los últimos que atravesaremos en el tramo final de la etapa. Un modesto peto de ánimas nos recibe al inicio de un nuevo escenario en el camino. La obra dispone de una hornacina moderna que alberga la figura de San Roque, protector de las epidemias. De alguna forma, este hito también se coloca aquí para procurar la protección a los caminantes que frecuentan estos parajes más aislados de la civilización. Como hemos comentado, el camino nos presenta un escenario nuevo, donde la naturaleza juega un papel relevante. Nos encontramos en las estribaciones nororientales del monumento natural de Serra de Pena Corneira, que destaca por sus tesoros geológicos y su biodiversidad. Robles, castaños, laureles, madroños, alcornoques, ruscos y helechos nos cobijan por estas laderas que discurren paralelas al dibujo del río Avia. El sendero encara subidas y bajadas salpicadas de alguna zona húmeda, pero en general el paso es cómodo. Fanguillo bueno. En el área de monte conocida como Regueira Bella, se emplaza una especie de reserva de gatos silvestres. Al menos es lo que parece advertirse de las instalaciones de un vecino que encontramos a pie de camino. Dicen que la curiosidad mató al gato, pero en esta ocasión el que nos echen el ojo no les va a procurar ningún daño. Pazos de Arenteiro, el final de la etapa, tan solo dista poco más de 2,5 kilómetros. Lo dejo morir, ¿sabes? Cruzamos ahora el pequeño arroyo de Regueira Bella para adentrarnos en la espesura de la zona de Follente. En este entorno vamos a ser testigos de uno de esos lugares detenidos en el umbral entre la ruina y la memoria. Nos referimos a la aldea abandonada de Viñoá, de cuyos primeros muros empezamos ya a vislumbrar su silenciosa presencia. Aquí la naturaleza ha ido envolviendo estos muros hasta convertirlos en una frontera difusa entre la ruina y el bosque. El musgo invade la piedra. Algunos accesos ya no llevan a ninguna parte. Y lo que antes perteneció al ser humano, la vida lo va reclamando abriéndose paso.
Parece ser que Viñoá surgió como un asentamiento de familias campesinas en un paisaje de trabajo, probablemente ligado desde antiguo a la viña que fomentaban los monjes de los monasterios cercanos. Es posible que el propio topónimo Viñoá haya sido sacado de la palabra gallega viño, vino en gallego. La aldea no sucumbió a una catástrofe, sino al lento vaciamiento del mundo rural. Cuando el trabajo escaseó, los jóvenes se marcharon y las casas quedaron solas. El monte comenzó a ocupar el espacio que antes llenaba la vida. Además, Viñoá no solo perdió vecinos por las crisis del campo, también quedó al margen de las nuevas redes de comunicación, servicios y comodidades que hicieron más fácil la vida en otros núcleos, acelerando así su abandono. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la emigración, el envejecimiento y el aislamiento terminaron por dejar este lugar en silencio. Lo que hoy disfrutamos como un enclave mágico y misterioso fue antaño el escenario de la vida cotidiana de muchas personas. Un lugar de trabajo, de hogar y de memoria. El precioso tramo emboscado que nos queda continúa conservando algunos restos de muros y accesos rurales que antes organizaban estas laderas. Mientras descendemos culminando la etapa, es inevitable que el enclave nos transporte a otro tiempo. Al poco, una fuerte bajada dará por concluido este intervalo de monte para desembocar en la carretera OU 0414. El camino vuelve a saludar al río Avia por el puente que da entrada a la localidad de Pazos de Arenteiro, nuestro destino de hoy. Merece la pena tomarse un momento para disfrutar del paisaje fluvial, donde el río no solo embellece el entorno. Pazos de Arenteiro encontró en sus aguas parte de su riqueza, de su desarrollo y de su identidad. Sus pazos, casas solariegas, puentes y la iglesia románica de San Salvador explican que Pazos de Arenteiro haya sido declarado conjunto histórico-artístico. La villa merece una mirada más pausada, y a ello dedicaremos otro vídeo. Ahora toca descansar, porque la próxima etapa promete ser exigente. Hasta la próxima.